Nuevamente, bienvenidos. Hoy 16 de marzo del 2021, seguimos en pandemia, aguardando que lleguen nuestras benditas vacunas. Hay una detención en algunos países de la vacuna AstraZeneca, que es la que va a llegar por el mecanismo COVAX, que es la que se está produciendo por lo menos para Latinoamérica en mayor cantidad. Existiría algún riesgo por la producción de trombosis profunda en algunos pacientes, pero lo que publica el New England Journal es que la cantidad de trombosis que se produce es similar a la que se produciría en pacientes que no se vacunaron, es decir, aún sin la vacuna estas personas hubieran hecho una trombosis. De todos modos, es bueno tener un seguimiento. Las vacunas son uno de los pocos productos a nivel mundial que tiene un seguimiento tan minucioso. Si es que hay alguna reacción, se trata de buscar si no es un fenómeno atribuido, por ejemplo, a la técnica de aplicación, al manejo de la cadena de frío, a alguna utilización, por ejemplo, en algunos hogares ponen mentolina, jugo de limón, algunos emplastros raros y que pueden producir infección o irritación en el lugar de vacuna. Entonces se hace una investigación siempre. Ojalá lo hicieran con todos los productos, con todos los medicamentos, con todas las cremas de belleza, todos los shampoos para detectar si en algunos pacientes se puede producir efectos adversos. Pero de momento no es nada grave. Esperemos que se reanude la vacunación y que nos permita sobrevivir a esta pesadilla, ¿verdad? Que ya tiene más de un año en nuestras vidas. Mientras, las recomendaciones de siempre, seguir utilizando tapaboca, evitar aglomeraciones y tener el lavado de manos frecuente. El lavado de manos frecuente es lo que de momento podemos hacer. Muy bien. Nos habíamos quedado acá en la anterior clase, habíamos hablado de indicadores básicos de salud en Paraguay. Habíamos visto que existe una distribución de las 5 principales causas de muerte en Paraguay, esto para el año 2011 hasta el año 2013. Dice Clayton que ya se vacunó con la CoronaVac y dio una reacción, ojalá que haya sido leve, la esperada. Y nada, afortunado tú que ya estás vacunado. Nosotros acá todavía estamos vacunando solamente a lo que es primerísima línea, terapias, consultorios que tienen a pacientes respiratorios y como les dije, hay reacciones leves que están muy esperadas, pero si es que hubiera alguna grave, se harían las intervenciones inmediatas. Y nada, así como se vacunó Clayton y no le pasó nada, por lo menos no se convirtió en yacaré, estamos esperando cómo reaccionan las vacunaciones en masa en Europa, Estados Unidos, que es donde están más avanzados, Israel, Latinoamérica, Chile es el que lleva la delantera. Y nada, esperando nuestra dosis, ¿verdad? Les decía que estábamos hablando de defunciones en Paraguay, año 2011-2013, y vemos cómo la primera causa de muerte continúa siendo las enfermedades isquémicas del corazón. Esto es muy importante para su examen. Si les pregunto cuál es la primera causa de mortalidad en Paraguay, incluso al 2021 continúan siendo las enfermedades isquémicas del corazón. Es decir, que una persona que vive en Paraguay, en realidad a nivel mundial tiene una alta posibilidad de fallecer por una enfermedad isquémica del corazón. Es la primera causa de muerte en Paraguay y también la primera causa de muerte a nivel mundial. Incluso con el COVID circulando ahora en una pandemia que nos tocó vivir como humanidad, continúa siendo la primera causa de muerte. La enfermedad isquémica cardíaca. A continuación vemos que siguen en el segundo lugar de forma continua las enfermedades cerebrovasculares. Estas enfermedades cerebrovasculares incluyen lo que nosotros conocemos como ictus, o el famoso ACV.
En algunas literaturas, ictus se refiere al accidente cerebrovascular isquémico, en otras no. Se refiere al evento en sí. Y el accidente cerebrovascular isquémico se puede dividir en, el accidente cerebrovascular se puede dividir en isquémico y en hemorrágico. Evidentemente el hemorrágico es más mortal, pero es menos frecuente que el isquémico. En tercer lugar, vemos cómo fue subiendo de a poco, 6,8, 7,4, 8%, la diabetes mellitus, que va en ascenso. Y cuando vemos estas tres patologías, vemos que estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. Un grupo de patologías que, como su nombre dice, son crónicas, que no se transmiten como las infecciosas y que están estableciendo una carga de enfermedad muy importante para nuestro país. ¿Por qué? Porque son enfermedades que perduran mucho tiempo en un paciente, generan costos elevados para su tratamiento farmacológico y sus complicaciones terminan necesitando, requiriendo, por ejemplo, medicina de alto costo, hemodiálisis, terapias, cirugías, etcétera, etcétera. Un poco más abajo vemos más o menos con números estables, 4.7, 4.5, 4.3, los accidentes de transporte terrestre, ¿verdad? Que este grupo estaría contemplado en las enfermedades externas o de causa externa. Ustedes saben cómo se conduce en Paraguay, saben cómo es el tránsito en Paraguay, lo han vivido, lo han sentido. Saben que existen diferencias si vemos los números con Brasil. Saben que existe un comportamiento diferente de un motociclista cuando maneja en Paraguay y cómo lo hace en Brasil con respecto al uso de casco. Saben cómo nos comportamos los que manejamos vehículos de 4 ruedas con respecto al uso de cinturón de seguridad, respeto a las normas de tránsito. Eso está más que establecido. Y si bien está disminuyendo, es una carga importante de enfermedades porque no solamente, si bien es una causa externa, deja secuelas crónicas en los pacientes que sobreviven. Pacientes con un trauma craneoencefálico severo, con una pérdida de las funciones para movilizarse, para tener autonomía, termina siendo un problema complejo para la sociedad. Y más abajo, como quinta causa de muerte, tenemos sí una conocida, que es la influenza y la neumonía. Habría que agregar entre signos de interrogación si a esto se va a sumar el COVID-19. Y estas causas son transmisibles o enfermedades de tipo infeccioso. Obviamente esto es diferente de acuerdo a cada país o incluso a cada región en cada país. Pero como les dije, a nivel mundial todavía continúa siendo el líder en causas de defunción el infarto agudo de miocardio. Importante dato. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la tasa de mortalidad ajustada por edades. El ajuste de tasa de mortalidad es un método utilizado para neutralizar el efecto de confusión que introducen las variables como edad, sexo, ocupación de cada población, particularmente la edad. Enseguida vamos a mostrarles una página donde podemos nosotros tener una idea de cómo se comportan las enfermedades de acuerdo al sexo del paciente, al género que le dicen en otros lugares y a su edad. No es lo mismo hablar de un grupo de niños, por ejemplo, de 5 años, que hablar de un grupo de pacientes de 80, 90 años. Sus causas de muerte son diferentes. Pero cuando hacemos el promedio, los ponemos a todos en una sola bolsa conjunta, puede llevarnos a confusiones. Dentro de distintos métodos que se pueden utilizar para el ajuste de edad está el método directo que expresa las tasas esperadas si la estructura poblacional del área fuera similar a una población que se toma como estándar. Ahí tratamos de ver que lo que estamos estudiando sea equivalente para toda la población. El ajuste de la tasa tiene únicamente sentido a efectos de comparación de dichas tasas.
Las tasas ajustadas por el método directo solo son comparables si se utiliza la misma población estándar. Tenemos un gráfico donde vemos el porcentaje de defunciones por accidentes de transporte terrestre en relación al total de causas externas el año 2009-2013. Cuando hablamos de causas externas, estamos hablando de violencia física, heridas por arma de fuego, contusiones, caídas, etc. Accidentes de tránsito por año y el total de causas externas. Como ven, casi la mitad de lo que es causas externas está siendo contemplado, el porcentaje está siendo atribuido a lo que son los accidentes de tránsito. 37%, 40%, 41%, 39%, 39%. Y se mantiene prácticamente invariable. Cuando vemos entre automóviles, camiones y otros, llama poderosamente la atención motocicletas. Motoqueiro, ¿verdad? ¿A qué creen que se puede atribuir este fenómeno? Las motos son muy baratas, son los caminos más rápidos, cada vez tenemos vehículos más potentes. Como dice Micaela, uno termina siendo expuesto estando encima de un vehículo, pero pareciera que muchas veces los que conducen motociclista piensan que están en una burbuja que los hace indestructibles, ¿verdad? Incluso cuando uno va en un vehículo donde uno va mucho más protegido, tienen estas conductas temerarias. Es complicado. Vivian dice que en su ciudad, que también es pequeña, existe poca fiscalización. Clayton, más o menos 30 accidentes por día. Entonces, vean que es un problema complejo y un problema que va creciendo. Una de las cosas buenas, y le podemos buscar algo bueno a estos encierros o lockdowns, fue que no teníamos casi accidentes de motocicleta. Las terapias no tenían pacientes politraumatizados y estaban reservadas, entre comillas, para los pacientes que tenían neumonía o incluso COVID, ¿verdad? Entonces, como ven, es un problema que necesitamos soluciones urgentes. Otro problema importante es la tasa de mortalidad infantil, nuestros niños. Pregunta de examen, población infantil se refiere solamente a los menores de 1 año. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un trabajo y quieren medir desnutrición en pacientes, desnutrición infantil, cuando dicen infantil, automáticamente saben que nos referimos a menores de 1 año. Si ponen desnutrición infantil en menores de 10 años, ahí ya es raro, porque infantil se refiere a menores de 1 año. Con relación a cada 1000 nacidos vivos en el mismo año. Están referidas defunción y nacimientos registrados en el sistema de estadísticas vitales del Ministerio de Salud. Y vemos que afortunadamente la tasa de mortalidad infantil ha ido descendiendo, no tan rápido como quisiéramos. Antes era muy frecuente escuchar que una mamá, una señora, una paciente tenía, qué sé yo, 8 hijos, de los 8 hijos le sobrevivían 5 y 3 fallecieron o al nacer o muy, muy pequeñitos, ¿verdad? Ahora eso va cambiando, los niños van sobreviviendo, la mayor parte de los niños que nacen, pero existe un porcentaje, un número de niños que fallecen antes de cumplir 1 año. Y como siempre, existe un factor protector en las mujeres. Se dice que es por el doble cromosoma X, ¿verdad? Que son, en teoría deberían fallecer
menos que los varones. Vivian nos dice que está politraumatizada. ¿Te caíste, Vivian, o qué pasó? ¿O estás rotando por trauma? No entendí. ¿Tuviste un accidente tú? Nada, fuerza, Vivian. Qué valiente para conectarte a clases. Seguramente fue no tan grave, por eso estamos conectados y hablando contigo. Nada, mientras puedas asistir a clases, quiere decir que tu evolución es favorable. Entonces, mucha fuerza, te recuperes pronto. También para la gente que está ahí en el hospital. No es fácil con la pandemia continuar atendiendo los casos que se siguen produciendo. Felipe pregunta si la tasa de mortalidad por influenza y neumonía es mayor que las otras. No, continúa siendo la causa líder las enfermedades cardiovasculares, pero sí hubo un incremento y lo que están estudiando algunos países es el exceso de muertes. Por ejemplo, cada año un país sabe que las muertes que se van a producir son muy parecidas a las del año pasado. Salvo intervenciones muy espectaculares, te va a disminuir la tasa de mortalidad, ¿verdad? Porque el patrón va siendo más o menos el mismo y va cambiando poco a poco. Entonces, si tenemos, qué sé yo, del año pasado fallecieron un número, 200,000 personas, y este año sí, en España murieron por lo menos 100,000 personas más que el año anterior. Nada, otra vez fuerza, Vivian. Lo importante es que estás con nosotros. Y nada, cualquier cosa a la orden para lo que podamos hacer desde acá. Me preguntan por ahí, cuando hablamos del crecimiento de la población, y bueno, existen prácticamente tres fenómenos, ¿verdad? Que son los nacimientos, las defunciones y la migración. Tanto la inmigración y la emigración. Son los tres aspectos que van a cambiar tu población. Contrario de lo que se piensa, muchas personas pensaron que con esto de los encierros, los embarazos iban a disparar. Supongo que asociaban a mayor tiempo en casa, mayor actividad sexual, entonces mayor posibilidad de embarazo. No, por lo menos en los países que tienen datos más recientes, más bien la gente decidió tener menos hijos. Suele pasar, ¿verdad? Solemos ver en las pirámides poblacionales en un año determinado una contracción la población porque cuando hay hambrunas, cuando hay falta de trabajo, cuando tenemos condiciones adversas, la gente no se reproduce. También la situación económica, como dice Leonardo, hace que uno piense antes de traer hijos al mundo, ¿verdad? La mayor parte de las personas, tenemos todavía algunos que pareciera que les es suficiente un poco de pan y agua para subsistir. Tasa de mortalidad neonatal, otro dato importante, menores de 28 días. No se olvide, menores de 28 días. Pacientes que no llegan al mes de edad. Número de funciones de niños menores de 28 días en un determinado año, también por cada 1,000 nacidos vivos. Tasa de mortalidad neonatal por 1,000 nacidos vivos del 2012 al 2013. Vimos cómo tuvo una variación. Tasa de mortalidad precoz, niños de 0 a 6 días. Tasa tardía de 7 a 27 días. Y la infantil, ¿verdad? Infantil habíamos dicho que es menores a un año. Si bien va disminuyendo
en casi todos los grupos, necesitamos hacer acciones para que esta disminución sea más rápida y contundente. En todos los aspectos, un mejor control prenatal para que los niños que nacen nazcan en las mejores condiciones posibles, un buen seguimiento a nuestros niños pequeños, visitarlos cuando les vacunamos, estimular la lactancia materna, aprender con las mamás y los papás cuáles son los cuidados de los niños pequeños, permitirles que tengan acceso a sistemas de salud cuando lo necesiten, servicios de salud cuando lo requieran. Entonces es una tarea muy, muy compleja y en Brasil está mucho mejor que en Paraguay. ¿Sí? Tenemos mucho por hacer. Sí, aumentó un poco en el año 2012 a 13, pero existen datos más frescos donde está mejorando. Sí, esto no solamente debido a que mejoraron los servicios de salud, sino que se decide de forma más consciente, pensante, cuántos hijos traer al mundo. Ya no son tantos, entonces los hijos se terminan siendo un bien preciado, ¿verdad? No sé cómo habrá sido antes, pero yo no podría entender el dolor que un padre tiene al perder un hijo. Y en esos tiempos difíciles donde la mortalidad infantil, materna incluso era muy alta, seguramente fueron muy complicados. Por eso es que cuando dicen las personas que el mundo está cada vez peor, yo disiento. Los indicadores, los datos nos muestran que hemos en algunos aspectos mejorado muchísimo. Y nuestro talón de Aquiles, la razón de mortalidad materna. La gran pregunta es ¿por qué razón y no tasa? ¿Alguien sabe? Porque es una razón y no una tasa, como vemos en la mortalidad neonatal y en la tasa de mortalidad infantil. Aquí son tasas, porque en mortalidad materna hablamos de razón. Si alguien sabe. Porque es una comparación, también las tasas son comparaciones, porque es decorrente otro factor diferente. Causa específica, motivos de muerte, motivos, otro factor. Muerte materna y embarazo. Bueno, les explico. Cuando vemos las tasas, vemos que ponemos, cuando hacemos la tasa de mortalidad neonatal, hacemos que esto sea igual a el número de defunciones, muertes, ¿verdad? En menores de 28 años, de 28 días, y el denominador ponemos nacidos vivos, ¿sí? Los datos de numerador son los mismos incluidos dentro del denominador. Entonces, por eso es una tasa. Y esto lo multiplicamos por 1000. Voy a hacer un poquito más ordenado para que se entienda. Muy bien. Tasa de mortalidad neonatal es igual a la división entre el número de muertes de niños menores a 28 días dividido entre los nacidos vivos
por 1000. Esta es la fórmula. Estos nacidos vivos son el denominador y estos menores a 28 días están incluidos en este denominador. Por eso es una tasa. Vamos a ver qué pasa en nuestra razón. La razón de mortalidad materna es igual al número de muertes debidas a complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio dividido entre los que fueron nacidos vivos por 100.000. Esta es nuestra fórmula. ¿Qué es lo que pasa? El denominador es nacidos vivos. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil saber cuántas mujeres en ese periodo de tiempo estuvieron embarazadas realmente. ¿Por qué? Porque el embarazo es algo que no se puede detectar en su totalidad en un momento dado, porque habrá mujeres que están de una semana de embarazo, otras de un mes, otras de 2 meses, otras de 3 meses, otras que están embarazadas y no lo saben. Entonces, por eso se utiliza un número cercano a la cantidad de mujeres que pudieron estar embarazadas, que son los nacidos vivos. Entonces, las mujeres que mueren por embarazo, parto y puerperio no están contenidas en este denominador. ¿Por qué por 100.000? Porque el número que nos sale es bastante grande. Entonces, al multiplicarlo por 100.000 se vuelve más pequeño. ¿Sí? Entonces ya saben por qué hablamos de razón en algunos casos y por qué hablamos de tasa en otros. Y como les había explicado, es el número de funciones debido a complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio que fueron registradas por cada 100.000 nacidos vivos en un año determinado. Algunos datos para mirar. Tasa de muerte perinatal por 1.000 nacidos vivos. Vemos cómo fue disminuyendo el 2012 al 2013. Tasa de mortalidad por enfermedades originadas en el periodo perinatal por cada 1.000 nacidos vivos. Vemos que se mantiene igual. Tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos. Vemos que incluso acá tuvimos un ligero aumento. Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años por cada 10.000 nacidos vivos. Aquí disminuimos un poco. Y tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años por cada 100.000 nacidos vivos se mantiene igual. Cuando ven estos códigos, son códigos que están contemplados en el CIE-10. Cada enfermedad tiene su código. Por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad es igual al código J18. En la clasificación internacional de enfermedades, 10ª edición, que ahora estamos a punto de entrar a la 11ª. Ya terminando, vamos a hablar del porcentaje de madres con 4 o más controles prenatales. La Organización Mundial de la Salud plantea que el mínimo requerido de controles prenatales es de 4 para una mujer que está embarazada. Incluso hay una propuesta de subirlo a 6, que deberían tener 6 controles prenatales, al menos antes de tener su bebé. El número de nacidos de madres con 4 más consulta de atención prenatal en relación al número total de nacidos vivos de padres residentes en determinado espacio geográfico en el año considerado. Existe muchas veces donde uno se encuentra con la situación de que llega una mujer embarazada, no tiene un solo control prenatal. Entonces lo que vaya a salir de ese útero, de esa madre, es una caja de Pandora. No sabemos qué va a venir, si va a venir un niño con alguna deformidad, si van a venir, qué sé yo, gemelos, pasó alguna vez, si va a venir algún paciente que haya sido, que hubiera podido haber sido diagnosticado con, qué sé yo, una trisomía del par 21, una anencefalia, puede venir lo que sea. Aquí tenemos la tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 años por cada 100.000 habitantes. Vemos cómo tuvimos un incremento en el año 2012 a 2013. Y aquí sí está la razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. Vemos cómo acá sí tuvimos
un incremento, son números complicados. Y pueden subir por diferentes factores, ¿verdad? Uno de los principales es el fracaso de las políticas públicas en cuanto a prestación de servicios de control prenatal, las barreras de acceso que pueden tener muchas madres en llegar a un hospital y tener a sus hijos en condiciones apropiadas, o en algunas ocasiones es porque antes no se las buscaba y ahora sí se las está encontrando. Existen datos, por ejemplo, incluso con este virus SARS-CoV-2, si uno no tiene la cantidad suficiente de hisopos y pruebas de RT-PCR, obviamente lo que va a diagnosticar va a ser un número menor del que realmente existen. Entonces, cuando se habilitan más laboratorios, se utilizan más hisopos, se captan más personas, pareciera ser que la enfermedad avanzó o hay un número más grande de infectados. El número de infectados siempre estuvieron ahí, solamente que no se los detectaba. Puede ser otro de los motivos por los cuales estos números pueden subir. Lo que es cierto es que existe para un compromiso para que la mortalidad materna a nivel mundial sea por lo menos menor a 40 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Si ustedes se fijan los datos de Brasil, Brasil hace tiempo ya superó ese umbral. La mortalidad materna en Brasil es mucho menor de 40 muertes. El dato del año 2017 en Paraguay es de 84 por cada 100.000 nacidos vivos. Continúa siendo alta. Tenemos que batallar para que de alguna manera esos números bajen. En Brasil el 2017 ya llegó a 60 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y continúa bajando. Los números son mucho mejores en Brasil que en Paraguay. Tenemos algunos datos extra, estos ya no son tan importantes para su examen, la tasa de desocupación o desempleo, personas de la fuerza de trabajo que están sin trabajo en los últimos 7 días o que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas durante los últimos 7 días para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente y no lo consiguieron. El cociente entre el número de desocupados y la población económicamente activa nos da la tasa de desocupación que seguramente aumentó durante la pandemia. Estadísticas, acá tenemos la DIGEC, que es la Dirección de paso el link. El Instituto Nacional de Estadística con la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Tenemos los datos oficiales que el último censo que se hizo en Paraguay, censo, es del 2002. Desde el 2002 venimos trabajando solamente con proyecciones. Aquí vemos alguna distribución de la población económicamente activa ocupada, año 2011, 2012, 2013. Empleo obrero en el sector privado, la mayor parte, cuenta propia, casi un tercio. Familiar no remunerado, esto sí es llamativo, porcentaje importante. Sector público, tenemos un porcentaje menor. Empleada doméstica, un porcentaje muy importante. Y como ven, tenemos muy pocos generadores de empleo, los que sean empleador o el que le llaman patrón. Esa misma, Elisandre. La tasa de actividad es el cociente entre el número total de activos y la población de 10 y más años de edad. Eso tampoco es muy importante para su examen.
Como cultura general les va a servir el Producto Interno Bruto, es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo de tiempo determinado, mide la producción realizada por factores de producción residentes en el país, independientemente de quién sea su propietario. Vemos cómo el año 2009 Paraguay encogió su economía. El año 2010 tuvimos un boom de crecimiento que se fue manteniendo más o menos estable. Que tuvo un decremento importante el 2011, tuvimos otra vez una contracción de la economía el 2012 y a partir del 2013 vamos manteniendo un crecimiento por encima del 5%, que es bueno para el país, pero como ven no se ve muy reflejado en la población en general. Y bueno, hasta ahí esta presentación. No sé si tienen dudas, algunas preguntas con respecto a los indicadores básicos de salud de Paraguay. ¿Les parece unos 10 minutos de descanso y volvemos con la segunda parte de la charla? Muy bien, entonces descansamos 10 minutos y volvemos ya para dejar epidemiología y entrar a salud pública. Ahora sí, 23 y 33 nos conectamos otra vez. Voy a pausar la grabación. Continuamos con la grabación. Habíamos estado revisando lo que es la carga mundial de enfermedades, Global Burden of Disease. Acá tienen la dirección para ingresar y vamos a ver la comparación de datos. Esto tiene diferentes niveles para que nosotros podamos agregar o desagregar información. Vamos a ver las causas de muertes a nivel mundial en un rango desde el año 1990 al 2019 en todas las edades. En lo que nosotros llamamos razón, una comparación que habíamos hablado hace poco en nuestra clase de razón de mortalidad materna. Vamos a subir al nivel 1. Muertes, que la mayor cantidad de personas, tanto en el año 1990 y el periodo 2019, se murieron por enfermedades no transmisibles. El siguiente grupo fue enfermedades transmisibles y el tercer grupo de causas de muerte son enfermedades externas, heridas, si ustedes quieren, lesiones. Vamos a subir un nivel más. Y vemos cómo en el año 1990 y también el 2019 las enfermedades cardiovasculares tienen el primer lugar. En segundo lugar están los problemas relacionados con cáncer. En tercer lugar vemos cómo las enfermedades respiratorias y la tuberculosis han bajado a un cuarto lugar para el año 2019, pero han ascendido del número 6 al 3 las enfermedades crónicas respiratorias. Vemos tanto como las enfermedades maternas y neonatales y las digestivas han bajado de forma importante y también otras infecciones. Las que han subido y nos preocupan son la diabetes y la enfermedad renal, las enfermedades digestivas y también han subido los desórdenes neurológicos. Ahora podemos darle un nivel más y vemos cómo se van desagregando mucho más. Lo que les decía, la principal causa de muerte, tanto en el año 90 como en el 2019, continúan siendo las enfermedades isquémicas del corazón. Y ahora mismo continúan siendo las mismas enfermedades del corazón. Y la segunda causa es el accidente cerebrovascular, o stroke, que se dice en inglés. En tercer lugar lo ocupan las enfermedades respiratorias inferiores, pero para el año 2019 bajaron al cuarto lugar y, como habíamos dicho, el EPOC, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ha ascendido al tercer lugar. Y las enfermedades respiratorias bajas ocupan el cuarto lugar en el año 2019,
que estaban en el tercero en el año 1990, y seguramente esto va a tener algún incremento con la pandemia que estamos teniendo. En quinto lugar está el cáncer de pulmón. Esto habla mucho del tabaco, la contaminación ambiental, el aire que estamos respirando. Y vemos cómo el cuarto lugar bajó al sexto los trastornos neonatales. Como les digo, de alguna manera estamos mejorando. Pero vean cómo del número 20 al 7 subió la enfermedad de Alzheimer. Las personas están viviendo más, al vivir más están teniendo mayor probabilidad de tener este tipo de patología neurológica. Lo mismo pasa con la diabetes, que subió del número 16 al número 8. Y vean cómo del número 5 al número 9 bajaron las enfermedades diarreicas. Podría tener que ver con la mejor utilización de baños, mejor acceso a lavado de manos, etcétera, etcétera. Puede ser una de las hipótesis. Y vamos a darle un nivel más. Vamos a desagregar mucho más. Y como ven, en el año 1990 y el 2019, la enfermedad isquémica del corazón, el infarto agudo de miocardio, continúa siendo la primera causa. En el año 1990, la segunda causa de muerte para todas las edades eran las neumonías, que bajó al quinto lugar para el 2019. Las diarreas estaban en tercer lugar, que bajaron al lugar 8 para el año 2019. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en cambio, subió al tercer lugar. La hemorragia intracerebral, es decir, el accidente cerebrovascular hemorrágico, subió del quinto al cuarto lugar. Y el accidente cerebrovascular isquémico subió de un sexto lugar a un importante segundo lugar. Esto es para mostrarles cómo funciona este recurso y cómo ustedes pueden, por ejemplo, jugar entre comillas, con los datos. Vemos que los niños menores de 5 años fallecen casi en estas 2 décadas de la misma cantidad de patologías infecciosas. Nuestros niños menores de 5 años se los llevan las neumonías. En el 90, el segundo eran las diarreas, pero bajaron a un cuarto lugar, como les digo, con las mejoras de acceso a agua, baños, saneamiento, etcétera, etcétera. Los nacimientos de niños pretérmino están en el segundo lugar en el año 90, perdón, en el 2019, y estaban en tercer lugar en el 90. La encefalopatía neonatal están en el tercer lugar en el año 2019. Habíamos hablado ya de las diarreas, pero vean cómo el patrón es prácticamente infeccioso. Vamos a probar qué pasa con las edades de 15 a 49, cómo cambia esto. Vean que la primera causa de muerte en el 90 era la tuberculosis, no resistente a drogas, que baja al cuarto lugar en el año 2019. Imagínense en este grupo etario la cantidad de personas que fallecen por tuberculosis. Y en este grupo aumentó del tercer al primer lugar la enfermedad isquémica del corazón. Vemos cómo en el año 90 el VIH y el SIDA estaban en el 9º lugar y subieron al segundo lugar en el año 2019 en este grupo de personas. Vemos que el suicidio ha caído al tercer lugar cuando estaba en el segundo lugar en el año 90. Accidentes de vehículo han bajado un puesto y la hemorragia intracerebral se mantiene en este grupo. Entonces, ya saben, pueden utilizar estos datos para un trabajo o simplemente como curiosidad. Y también pueden ver grupos de países que les llamen la atención. Brasil. Acá está con Z, creo, Brasil. Sí. Y tienen incluso algunos estados. Vean Brasil, de que se mueren los brasileros en general de 15 a 49 años. Violencia por arma de fuego es la primera causa, tanto en el año 1990 como en el 2019. Algo está pasando con la sociedad en este rango etario que se está matando con armas de fuego.
Disminuyó mucho las lesiones a, como le dicen, peatones, personas que caminan por la calle, bajó de un segundo a un décimo lugar, pero subió la enfermedad isquémica del corazón a un segundo lugar. Llama poderosamente la atención este incremento de accidentes de tránsito o de motocicleta, que subió de un décimo lugar a un tercer lugar. Vehículos de motor subió a un cuarto lugar. VIH-Sida subió de un 12º lugar a un 5º lugar. Preocupa muchísimo. El suicidio también subió de un 11º lugar a un 6º. Y la violencia por objetos punzocortantes se mantiene en un 7º lugar. Entonces, la violencia es un factor muy importante en ese grupo etario. Y podemos ver por hombres. Seguramente los hombres somos más... violencia por arma de fuego, accidentes de moto, enfermedad isquémica del corazón, accidente de vehículo, violencia por arma de fuego, daño por autoinfligido, VIH, violencia por otros medios, neumonías aparecen muy abajo, accidentes que involucran a peatones, uso de alcohol, cirrosis por alcohol, ahogamiento, hemorragia intracerebral, caídas. Y vamos a ver qué pasa con nuestras mujeres. En este grupo bajó al segundo lugar la enfermedad isquémica del corazón y el cáncer de pecho, el cáncer de mama. Está en el primer lugar. Entonces, esto nos invita a reforzar nuestras acciones para la prevención de cáncer de mama. En tercer lugar, el lugar 16 subió el VIH-Sida en mujeres en esa franja etaria. Un problema realmente complejo. Cuarto lugar, el cáncer cervical. Subió la violencia por arma de fuego en mujeres. Aparece recién otra infecciosa que son las neumonías. La enfermedad, el sangrado intracerebral disminuyó al 7º lugar. Hemorragia subaracnoidea bajó al 8º lugar. Accidentes de motocicleta subieron. Los suicidios se mantienen más o menos ahí, la diabetes igual. Como ven, pueden jugar con todos estos datos, jugar entre comillas, ¿verdad? Y verlos en diferentes gráficos. Es un buen recurso para que ustedes puedan utilizarlo y aplicarlo como una fuente importante de conocimiento. Pueden elegir acá las mismas causas, pero comparadas entre varios países. Y habíamos visto en algún momento estos perfiles de país. No sé dónde estaban los perfiles de país. Aquí, Country Profiles. Si nosotros abrimos uno de estos, podemos buscar cualquier país que queramos. Nuevamente, qué sé yo, Brasil. Y vamos a ver el país. Y aquí vemos cómo va a cambiar la población. Según estos datos, para el 2019 existían 216 millones.7 brasileros, una tasa de fertilidad de 1,8. Por primera vez la gente está reproduciéndose menos, es decir, va a tener menos hijos por pareja. 1,8 es menos que 2, entonces la población se va contrayendo. Y los años de estudio para el 2019 en promedio fueron de 7,9. Y aquí nos da una idea de cómo va a cambiar la población para el año 1990, 2017 y cómo va a terminar para el año 2100. Como ven, ya llegamos a un punto donde la población va a comenzar a caer. Cómo va a ser la pirámide poblacional, como era en el 90, esta pirámide típica de país pobre, una base ancha y que va disminuyendo hacia las puntas. Ahora la gente está teniendo menos hijos, esto se muestra en esta disminución de la base y finalmente va a terminar así, ¿verdad? Cada vez menos niños por pareja, un grupo importante de personas en edad adulta y también otro grupo importante que ahora es muy pequeñito de adultos mayores o personas que van a vivir más allá de los 90 años. Acá tenemos algo de Paraguay.
6,9 millones para el 2019, una tasa de fertilidad de 2,2, es decir, vamos a seguir creciendo, ya no tanto, pero sí. 8,9 años como promedio de educación, y para el año 2100 se presume que vamos a hacer 8 millones. Vean cómo nuestra pirámide del 1990 es mucho más piramidal que la de Brasil. La de ahora parece la de Brasil del año 90. Y poco a poco vamos a ir entrando para el año 2100, no tanto como Brasil, a una pirámide de una que ya no tiene forma de pirámide, que tiene una base ancha y con una cantidad interesante de personas en edades avanzadas, 90, 95, 85, etcétera. Aquí hay otros indicadores importantes, entonces no quiero aburrirlos más con esto, entonces ya saben dónde están los recursos y ojalá les pueda servir. Dejo de compartir mi pantalla. Cuando aumentamos el nivel en el compare, sí nos da más detallado, más desagregado. Como ven, en el nivel 1 solamente nos da por grupo de transmisible, no transmisible y externas. Entonces, nada, son recursos interesantes para mí, por lo menos porque nos dan datos actuales y en tiempo real y nos permite hacer comparaciones rápidas. Es esto del Big Data, ¿verdad? Que muchas veces hay mucha información diseminada, desagregada por el mundo, pero estos nuevos sistemas tratan de ponerlos a todos en una forma que sean fáciles de mostrar. Muy bien, 10 minutitos de esto y ya terminamos. Vamos a comenzar con lo que es salud pública. Creo que este ya está cargado en la plataforma. Por lo menos se lo pasé a el licenciado Javier. Y vamos a comenzar con el significado de la salud pública. ¿Qué es la salud pública? Es una especialidad no clínica. ¿Por qué no clínica? Porque en esta especialidad nosotros no vemos pacientes desde la perspectiva clínica. Medir la presión, su talla, su temperatura, frecuencia cardíaca, hacerles una auscultación, qué sé yo. Nos olvidamos de esa medicina que desde el día cero vamos aprendiendo en la Facultad de Medicina y nos enfocamos en promoción de la salud, que nuestros pacientes, que nuestras comunidades estén conscientes de que la salud es algo que se cuida, es un bien preciado que se debería mantener, y no solamente acordarnos de la salud cuando ésta ya se ha perdido, cuando estamos enfermos. Incluso la definición de salud habla de un estado de bienestar, acordarnos de ese estado de bienestar, y no solamente añorarlo cuando ya estamos en una cama de un hospital. Prevención, hacer acciones puntuales para evitar que la enfermedad aparezca. La estrella de la prevención son las vacunas. Estamos pidiendo, rogando que lleguen las vacunas efectivas a toda la población. ¿Para qué? Para que una vez administrada la vacuna tengamos un sistema inmunológico que se adelante a la enfermedad. Y cuando llegue la enfermedad, nuestro cuerpo esté preparado para reconocerlo y anularlo. Como viajar al pasado y tener una cura mágica para algo malo que nos puede pasar en el futuro. A eso hablamos de prevención. Y ahí tiene sus niveles, ¿verdad? Prevención primaria, secundaria, terciaria, que vamos a ver enseguida. E intervención de la salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva. Aquí ya no hablamos de un paciente X o de una patología X. Aquí hablamos de comunidades. Pueden ser un barrio, puede ser un distrito, puede ser un estado, puede ser un país. Entra la alimentación saludable también, claro que sí, no lo es todo, pero es gran parte de cómo mantener la salud. Y hacemos todo esto a nivel comunitario, regional, nacional y también internacional. Esta pandemia nos ha demostrado que tenemos que trabajar y obrar en conjunto, como un todo. Es decir, no está centrada en el individuo, sino centrada en lo colectivo. En este sentido, sus funciones son principalmente la gestión,
hacemos gestión. En el caso mío, actualmente estoy trabajando como encargado de las unidades de salud de la familia de Alto Paraná, que creo que en el equivalente de Brasil son las unidades básicas de salud. Estamos trabajando en generar más unidades, que más población tenga acceso a un médico de familia cercano a su casa y que estas acciones se den en terreno, que no venga la población al hospital solamente cuando está enferma, sino también cuando está sana para mantenerse sana, o si tiene un problema de salud que se pueda diagnosticar temprano para hacer un tratamiento precoz. Vigilancia, vigilar en la comunidad de enfermedades frecuentes y también las no frecuentes, estar atento a un brote de sarampión, a pacientes que puedan traer malaria. Paraguay es un país libre de sarampión y malaria, pero estas enfermedades pueden ingresar en cualquier momento. También estamos atentos a otras patologías como la fiebre amarilla, una vigilancia permanente de no solamente enfermedades crónicas, sino también las transmisibles, y mejorar el nivel de salud en la población. Que cada vez tengamos menos niños desnutridos, menor mortalidad infantil, menor mortalidad materna, que podamos tener menor cantidad de caries desde la salud bucodental o menor cantidad de pérdida de dientes, que podamos contar también con mujeres con control prenatal completo, que nos permita tener niños que nazcan en buenas condiciones. Todo eso abarca la salud pública. Y también la prevención. Hacer la vacunación, hacer el examen de mamas, hacer el Papa Nicolau, el examen de próstata, el control de peso y talla de los niños periódico para ver si es que están en algún momento con algún problema de desarrollo o de crecimiento, evaluar cómo el niño va aprendiendo a gatear, a caminar, a sostener su cabeza y si tiene algún retraso, intervenir. Como ven, es una rama bastante amplia. Y el control y en algunos casos la erradicación de enfermedades. Hemos erradicado a través de las vacunas, por ejemplo, la viruela. Polio está en camino a la erradicación, ojalá lo podamos lograr en esta generación. Además, se encarga de desarrollar políticas públicas, es decir, los que están en lugares de decisión deberían tener conocimiento de salud pública para desarrollar políticas públicas para la salud de la población. Garantizar el acceso y derecho al sistema sanitario. Siempre les digo a mis alumnos que si bien el SUS no es para muchos perfecto o puede tener muchas falencias, es un buen sistema sanitario que permite por lo menos un acceso a todos los ciudadanos brasileños a servicios de salud. Sé que no es perfecto, sé que falta mucho en algunas regiones, especialmente no llega a todas con la misma fuerza o potencia, pero es un buen sistema de salud, por lo menos está construido como un buen sistema de salud. Crear programas educativos, administración de servicios, investigación, incluso investigación, ¿verdad? Tareas referentes al saneamiento ambiental, control de la calidad de los alimentos, entre otras cosas. Y puede tener algunas otras competencias de acuerdo a la evolución de los problemas que va enfrentando la humanidad. La salud pública puede ser administrada por una comunidad organizada, por un organismo estatal o por uno internacional. Lo más normal es que tengamos en cada país un organismo estatal. En el caso de Paraguay es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Normalmente cada país cuenta con su correspondiente ministerio, Secretaría de Salud, que es el organismo del Estado responsable de velar por las condiciones de la salud de la población. Del mismo modo, existen organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud o la famosa OPS, y la Organización Mundial de la Salud, la muy golpeada, últimamente criticada OMS, creados para la gestión de políticas de prevención y cuidado de la salud en niveles supranacionales. Son como un grupo de expertos que aconsejan qué hacer, no siempre
están en lo correcto, igual que la mayor parte de los seres humanos, pero esa es su función principal. Y bueno, yo creo que podemos dejar por acá antes de hablar de las funciones esenciales de la salud pública, que ya es algo más largo y puede resultar tedioso. Y nada, si tienen algunas preguntas, podemos dar un espacio para contestarlas ahora, sin problema. Gracias a ustedes. Si no hay preguntas, nada, cuídense mucho y nos vemos el día jueves, si Dios quiere. Si tienen alguna pregunta puntual, háganlo a través del chat y sin problema, cuando me dé el tiempo, se las voy contestando igual de forma personal. Saludos a todos y estén bien, a los más de 100 que se conectaron. Faltan 400 por ahí, pero bueno, gracias. Fuerza.